El precio del pacto. Dicen que la muerte no se niega, que cuando toca, no hay vuelta atrás. Pero también dicen que la Santa Muerte puede conceder favores, incluso aquellos que parecen imposibles. Yo siempre fui escéptico, hasta que un día me vi con el agua hasta el cuello, con deudas que no podía pagar, con amigos que desaparecieron cuando más los necesitaba y con la desesperación mordiéndome los talones. La idea de recurrir a la Santa Muerte me parecía absurda, pero cuando no hay opciones, uno se aferra a cualquier cosa. Y así fue como acabé, arrodillado frente a su figura, suplicando por un milagro. Todo empezó una noche de tormenta. Recuerdo el estruendo del trueno y el crujir de la casa vieja donde me refugiaba, como si el universo mismo quisiera advertirme de las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Tenía un amigo, Arturo, que me contó sobre un lugar donde las plegarias a la Santa Muerte siempre eran escuchadas. Me dio la dirección de un santuario escondido entre callejones, al final de un laberinto de adoquines gastados y luces titilantes. A medianoche, con una mezcla de temor y determinación, me encontré en ese lugar. Era un cuarto pequeño, sofocado por el humo de velas de todos los colores, cada una representando un aspecto diferente de su devoción. Estatuas de la Santa Muerte se alzaban en distintas formas y tamaños, con mantos coloridos y miradas vacías que parecían atravesarte. Un aroma dulzón y amargo se mezclaba con el incienso, llenando mis pulmones y haciéndome sentir mareado, como si ya estuviera en trance antes de empezar. Mi desesperación me empujó a tomar el cuchillo ceremonial que descansaba en el altar. Con una precisión que no creí poseer, hice un pequeño corte en mi dedo, dejando que la sangre cayera sobre un papel donde había escrito mi petición: dinero, estabilidad, un nuevo comienzo. Nada más. En ese momento no pedí nada más. No sabía cuánto me iba a costar y me sentía tan seguro, tan confiado en que un favor de la Santa Muerte podría ser gratis o al menos barato. Los días que siguieron fueron extraños. No pasó nada de inmediato, claro está. Pero empecé a notar pequeños cambios, un trabajo inesperado que me ofrecieron, un pago atrasado que finalmente llegó y oportunidades que, de la nada, surgían frente a mí. Me sentí renacer, con una suerte que no había experimentado en toda mi vida. Pensé que era cuestión de tiempo antes de que todo cayera en su lugar. Pensé que, por una vez, el destino había decidido ser generoso conmigo. Y así fue, hasta que dejó de serlo. Poco a poco, algo en mi interior empezó a cambiar. Al principio fue sutil, como una sombra en la esquina de mi visión, una presencia invisible que parecía observarme desde las esquinas más oscuras de mi propia casa. No podía explicarlo, pero cada noche, al apagar las luces, sentía que algo más estaba allí, algo que esperaba pacientemente, que se alimentaba de mi miedo. Me despertaba en la madrugada, bañado en sudor frío, con el presentimiento de que había alguien más en el cuarto, y cada vez que encendía la luz, solo me encontraba a mí mismo, solo y desesperado. Las cosas empeoraron. Empecé a notar que las personas a mi alrededor parecían evitarme. Mis amigos dejaron de llamarme, mi familia comenzó a poner excusas para no verme. Incluso en el trabajo, mis compañeros me miraban de reojo, como si hubiera algo en mí que no pudieran soportar. No sabía qué era, pero la soledad empezó a corroerme, a abrirme heridas invisibles que dolían más que cualquier golpe físico. La única compañía que me quedaba era la de la Santa Muerte. Cada vez que me sentía perdido, volvía al santuario y le suplicaba por respuestas, por alguna señal de que todo esto valía la pena. Pero, en lugar de consuelo, solo encontraba el eco de mi propia voz resonando en el cuarto vacío, como si la Santa Muerte estuviera disfrutando de mi sufrimiento en silencio. Y fue entonces, en una de esas noches solitarias, cuando comprendí lo que realmente me había costado su favor. Empecé a perder la noción del tiempo. Las horas se deslizaban en una bruma espesa, como si la realidad misma estuviera cambiando a mi alrededor. Me sentía agotado, pero incapaz de dormir. Mis pensamientos eran oscuros, llenos de sombras y recuerdos distorsionados.
Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de muerte y descomposición, de cuerpos pálidos y huesos rotos, de sonrisas macabras que me recordaban a la misma figura que había invocado. Una noche, incapaz de soportar más esa carga, decidí deshacerme de la estatuilla de la Santa Muerte. La llevé al río y la arrojé al agua con todas mis fuerzas, convencido de que, al deshacerme de ella, también me libraría de su influencia. Pero, al volver a casa, la encontré esperándome en el mismo lugar, como si nunca la hubiera movido. Su sonrisa parecía más profunda, más burlona, y en ese momento supe que no había escapatoria. Con el paso del tiempo, mi cuerpo también comenzó a resentir el precio de mi pacto. Sentía un vacío en el pecho, una frialdad constante que ni el fuego más intenso podía calmar. Mis manos temblaban y mis ojos parecían hundirse en mi rostro, como si la vida misma se estuviera desvaneciendo poco a poco. Empecé a perder peso, a envejecer de manera alarmante, como si algo estuviera drenando mi esencia, mi alma. Cada mañana me miraba al espejo y veía a un extraño, un cadáver viviente que se aferraba a un último resquicio de humanidad. La desesperación me llevó a investigar más sobre la Santa Muerte, a buscar respuestas en libros polvorientos y en historias que otros devotos habían compartido. Encontré testimonios de personas que, como yo, habían recibido sus favores y habían pagado un precio inimaginable. Algunos hablaban de enfermedades incurables, otros de pérdidas irreparables, pero todos compartían la misma sensación de vacío, de un hueco en el alma que nada podía llenar. Una noche, mientras escarbaba entre viejos papeles, encontré una advertencia que resonó en mi cabeza como un eco de mi propia historia: el favor de la Santa Muerte siempre tiene un precio, y aquel que lo acepta debe estar preparado para perder lo más valioso que posee. Me di cuenta, entonces, de que había cometido un error irreversible, de que mi propia alma estaba marcada, condenada a sufrir las consecuencias de mi arrogancia. Han pasado ya varios años desde que sellé mi destino en ese santuario. Mis días transcurren en un limbo, entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar paz ni en el sueño ni en la vigilia. He perdido todo contacto con el mundo exterior, soy una sombra, un fantasma que deambula por los mismos lugares en busca de algo que ya no recuerdo. La gente que pasa a mi lado no me mira, como si yo fuera invisible, o peor aún, como si supieran que no soy más que un recuerdo de lo que alguna vez fui. A veces pienso que la Santa Muerte me ha dejado aquí, atrapado en este estado de vacío, como un recordatorio de su poder y de su capacidad para conceder y quitar. Tal vez mi destino sea permanecer así, eternamente consciente de mi error, eternamente consciente de lo que perdí por un favor que creí inofensivo. Cada noche me despierto con la misma sensación, como si algo me estuviera llamando, como si el mismo vacío en mi pecho fuera una puerta hacia otro lugar, un lugar del que no hay retorno. Hoy, cuando vuelvo a arrodillarme frente a su altar, ya no pido favores ni milagros. Solo suplico por un final, por un cierre que me permita escapar de esta existencia hueca. Pero sé que mi súplica cae en oídos sordos, que la Santa Muerte me observa desde su altar, satisfecha con el precio que he pagado. He sido consumido por mi propio deseo, y ahora, solo me queda esperar a que ella decida que mi tiempo ha llegado, a que por fin se apiade y me lleve con ella. Hasta entonces, continúo aquí, suspendido en este limbo de desesperación, en este vacío interminable que es mi propia penitencia. Y cada vez que escucho el susurro del viento o el crujir de las paredes, sé que es ella, que viene a recordarme que estoy atrapado, que soy suyo y que no hay escapatoria. Y así, este es el precio de su favor milagroso. Un precio que nadie debería estar dispuesto a pagar. El precio de la devoción. No recuerdo exactamente el momento en que decidí acudir a ella. Quizá fue una noche de desesperación, cuando me encontraba solo en el departamento que rentaba, con apenas un colchón viejo y un par de muebles que parecían vomitar la miseria que arrastraba. Las deudas se apilaban en el escritorio junto con botellas vacías y ceniceros repletos de colillas. Los bancos me acechaban y, para ser franco, la idea de seguir adelante se me hacía cada vez más insoportable. Fue entonces cuando oí hablar de la Santa Muerte. Un amigo me contó, en tono casual, sobre el altar que tenía su primo en la casa. Decía que le había ido de maravilla desde que empezó a rendirle tributo.
Dinero fácil, negocios exitosos y una sensación de control sobre su vida que, sinceramente, yo envidiaba. Al principio, me parecía una locura. Había crecido con el miedo inculcado por mi abuela, que decía que la Santa Muerte era cosa de delincuentes, de gente maligna. Pero la desesperación hace cosas extrañas con la mente, y una noche de insomnio, tras contemplar las cuentas y el vacío en la nevera, me decidí. El ritual fue sencillo. En el mercado de Sonora conseguí una pequeña estatua de la Santa Muerte, una vela negra y un par de cigarros. Hablé con un vendedor que, con una mirada grave y una advertencia velada, me dio unas indicaciones básicas. Debía hacerle una ofrenda de algo personal, algo que significara mucho para mí, y luego pedirle lo que quisiera. A cambio, claro, debía estar dispuesto a dar algo que le fuera de igual valor. Esa noche, en la penumbra de mi sala, la invoqué. Mis manos temblaban mientras encendía la vela y me llevé un cigarro a los labios. No soy fumador, pero aquel acto se sentía ritualista, como si fuera el primer paso de un destino que ya no podía evitar. Con cada palabra que pronunciaba, sentía como algo oscuro se arrastraba desde las sombras y llenaba el cuarto con un frío espeso. Le pedí riquezas. Le pedí una vida de lujos y poder. Ofrecí mi fe, esa pequeña chispa de esperanza que aún me quedaba. Y, al final, aunque con un miedo que me estrujaba el pecho, hice la promesa. No pregunté qué quería ella a cambio. La respuesta llegó sola. Al principio, las cosas parecieron mejorar rápidamente. Recibí una llamada para un trabajo que ni siquiera había solicitado. Me convertí en el director de una empresa que, hasta ese momento, ni siquiera sabía que existía. El dinero empezó a fluir, y con él vinieron los lujos. Compré un coche, luego otro, y al poco tiempo me mudé a una casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Era como si todo lo que había deseado estuviera al alcance de mi mano. Sin embargo, la sensación de vacío permanecía. Pensé que desaparecería, que sería cuestión de acostumbrarme a la nueva vida. Pero, noche tras noche, me encontraba mirando mi reflejo en el espejo, con una sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Algo en mi rostro me resultaba ajeno, y mis ojos, antes llenos de ansias de éxito, ahora parecían apagados. Fue entonces cuando los sueños comenzaron. Las primeras veces, soñaba con figuras difusas. La Santa Muerte aparecía en el umbral de mi puerta, mirándome con sus cuencas vacías, extendiendo una mano esquelética hacia mí. En el sueño, no podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado, y lo único que podía hacer era observar cómo se acercaba lentamente, como si estuviera reclamando algo que me pertenecía. Cada noche era la misma escena, y cada mañana me despertaba con el cuerpo empapado en sudor y un extraño sabor a tierra en la boca. Empecé a notar cambios en la casa. Las luces parpadeaban y el reloj de pared se detenía cada noche a la misma hora, las 3 de la madrugada. A veces, podía escuchar un susurro en el silencio, un murmullo que parecía provenir de las paredes, como si alguien o algo estuviera observándome. Los objetos se movían de lugar, y aunque intenté atribuirlo al estrés, en el fondo sabía que algo oscuro había empezado a invadir mi vida. La peor parte fue el día en que encontré el retrato de mi madre destrozado. Había guardado esa fotografía en un cajón de mi escritorio, junto a otros recuerdos que ya no quería conservar. La encontré rota, con el cristal hecho añicos y la imagen desgarrada. La cara de mi madre había sido mutilada, como si alguien hubiera pasado una uña afilada sobre el papel. Fue entonces cuando entendí. La Santa Muerte no quería mi fe. No quería mi devoción. Había tomado algo mucho más profundo, algo que estaba arraigado en mi esencia. Había tomado mi capacidad de sentir amor, de sentir cualquier cosa que no fuera vacío y desesperación. Y ahora, estaba sola, sin nada más que una vida llena de objetos, pero vacía de significados. Intenté deshacerme de la estatua, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. Una fuerza invisible parecía sujetar mis manos, impidiéndome siquiera tocarla. Una noche, en un arrebato de ira, lancé la figura al fuego, esperando que se deshiciera en cenizas. Pero lo que sucedió me dejó helado.
La estatua no solo no se quemó, sino que el fuego pareció rodearla, como si la protegiera, y de repente sentí un ardor en mi brazo izquierdo. Miré y vi una marca, un símbolo que no había visto antes, grabado en mi piel como un tatuaje oscuro y fresco. Desde aquel día, la marca empezó a extenderse. Al principio, era solo un punto oscuro, pero luego fue creciendo, transformándose en una espiral que se arrastraba por mi brazo, hacia mi pecho, hasta rodear mi corazón. Cada latido me recordaba que mi vida ya no me pertenecía. La marca era un recordatorio constante de que había hecho un pacto que jamás podría romper. Mi salud comenzó a deteriorarse. Pese a los lujos, pese a los médicos que me visitaban a domicilio, sentía como algo se descomponía dentro de mí. Perdía peso, mi piel se volvía cetrina y mis ojos, cada vez más hundidos, reflejaban un sufrimiento que era imposible ocultar. Intenté buscar ayuda, pero sabía que nadie podría salvarme de aquello que yo mismo había invocado. La soledad se convirtió en mi única compañera. Mis amigos se fueron alejando, y mi familia, los pocos que quedaban, ya no querían saber de mí. El dinero se convirtió en un peso muerto, algo que no podía aliviar el tormento que sentía en cada respiración. Había pagado el precio más alto y ahora solo me quedaba esperar, mientras la sombra de la Santa Muerte me acechaba, esperando el momento final. Esta es mi confesión. No escribo para buscar redención, porque sé que no la hay para aquellos que hacemos pactos oscuros sin medir las consecuencias. Solo quiero que quede un testimonio de lo que hice, de lo que perdí. La riqueza no es nada cuando no hay amor, cuando no hay nadie con quien compartir el peso de la existencia. La última vez que vi mi reflejo, no me reconocí. Vi a alguien consumido por el vacío, por un deseo que no me pertenecía. Sé que ella vendrá por mí pronto. La siento en cada rincón de la casa, en cada rincón de mi mente. Y cuando finalmente llegue, estaré solo, como siempre lo he estado, desde el momento en que decidí hacer el pacto. Porque hay precios que son demasiado altos, y hay deseos que no deberían cumplirse jamás. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.